Piratininga de Comunicação. Estamos muito felizes de receber a Aleida Guevara, médica cubana que está no Brasil. Ela veio para participar do Festival da Utopia na cidade de Maricá, que foi realizado entre os dias 22 e 26 de junho. E aí estamos muito felizes com essa passagem rápida dela pelo Rio e por ela ter topado nos conceder uma entrevista. Então, obrigada, Aleida, pela presença. Quando nós ficamos sabendo da vinda da Aleida, acho que o que vem logo à mente é a questão da medicina cubana, né, do programa Mais Médicos, que tem recebido muitas colaborações de estrangeiros, principalmente médicos cubanos. E é um programa que tem sofrido muitos ataques no Brasil por parte da direita, dos grupos dominantes. Então, Aleida, quero começar pedindo para você comentar um pouco sobre isso, sobre essa relação do Brasil com Cuba, por meio do programa Mais Médicos. Bueno, realmente la presidenta Dilma lo que pidió fue ayuda a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es la que va a Cuba a pedir ayuda en ese sentido. Está acostumbrada a que cuando va a Cuba a pedir médico, el Estado cubano, bueno, dice, depende del lugar, si es necesario, pues ahí están los médicos. Y eso fue lo que pasó. Pidió para Brasil, Brasil es nuestro hermano desde el punto de vista de pueblo, y dijimos, bueno, cómo no, para allá van los médicos cubanos. Pidieron casi 14.000. Llegamos a un poco más de 11.000, 12.000 médicos nuestros están trabajando acá. Y ha sido una experiencia extraordinaria porque estos médicos fueron a los lugares donde los médicos brasileños normalmente o no van o van muy poco. De manera tal que la población estaba realmente carente de asistencia médica. Es decir, no desplazamos a ningún médico brasilero de su lugar de trabajo. Eso no pasó nunca. Lo que hicimos fue ocupar espacios que normalmente estaban vacíos. Entonces, bueno, trabajar con la población. Y se ha trabajado muy bien y muy lindo porque fíjate que hace pocos días me enteré que un pequeño pueblito de Brasil por donde pasaba la llama olímpica, el pueblo decidió que fuera el médico cubano quien recibiera en su nombre la llama olímpica. Entonces eso fue lindísimo, porque para que un pueblo decida eso, significa que este compañero ha hecho bien su labor social, que es atender a la gente, el dolor de las personas, no comerciar con la vida, sino proteger al ser humano. Esa es la función del médico. Y en ese sentido estoy muy orgullosa de mi médico cubano porque se ha ganado esse respeito do pueblo brasileiro trabajando bien. E há uma diferença de concepção com relação à medicina. Eu acho que isso explica muito, né? Talvez uma relação no Brasil comercial, né? Mira, no es solamente Brasil. Desgraciadamente, en muchos lugares de América Latina todavía ocurre esto, que los grandes colegios médicos son de personas con mucho dinero, sí, con muchos privilegios. Entonces, por supuesto que cuando ellos empiezan a ponerse molestos es porque piensan que nosotros le estamos quitando clientes, ¿entiendes? Y eso no es verdad. Si nosotros lo que estamos atendiendo son pacientes. Ahora, el problema es que a un paciente usted no le puede pedir qué dinero usted tiene en el banco. Usted no le puede decir a un paciente cuál es su posición política. No. Cuando llega un paciente, usted lo atiende porque tiene necesidad de ser atendido. Y eso es lo que nosotros hacemos y para lo cual estamos formados. Entonces, la medicina en Cuba, en primer lugar, es una medicina preventiva, porque nos hemos dado cuenta que es mucho más barato tener que prevenir que no tener que curar. Entonces, la primera cuestión donde estamos formados es que hay que prevenir enfermedades. Después, en todo momento, estamos conscientes de nuestro deber social, que es atender al paciente. Y no solamente a que vive en Cuba, sea cualquiera, en cualquier parte del mundo,
estamos preparados para hacerlo, con muchísimo amor, con muchísimo respeto, porque así es como nos forman. Y eso para mí es lo más hermoso que tiene la medicina cubana. Você está aqui no Brasil em um momento bem crítico da nossa história, que a gente não consegue desvincular da conjuntura latino-americana, né? No início do século XXI, a gente viu a ascensão de governos que alguns chamam de progressistas, mas mais guinados à esquerda, até com uma perspectiva de integração latino-americana. De lá para cá, em 16 anos, tem havido uma queda, né? Um desmonte desses governos, alguns até por meio de golpes, né? A gente está lembrando, a gente está fazendo 4 anos do golpe no Paraguai, que tirou Fernando Lugo, em Honduras, né? E agora a gente está vivendo algo parecido no Brasil. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco esse momento da conjuntura latino-americana e que o Brasil está aí no centro hoje, né? Mira, para nosotros siempre fue importante ver no solamente Brasil, sino también Argentina, sí, que caminaran hacia la izquierda, pero nosotros todavía lo necesitábamos mucho más para allá, sí, sí, porque formamos el ALBA, la Alternativa Bolivariana para Nuestra América. Y si Brasil o Argentina, que son los dos gigantes latinoamericanos, pertenecieran al ALBA, sería para nosotros algo que daría seguridad y más fuerza al movimiento, ¿no? Así que fíjate que estamos esperando por ustedes hace rato. Ahora, siempre decimos, del lobo un pelo, ¿verdad? Sí tenemos la oportunidad de que haya un gobierno que sea más a la izquierda y que ayude más a su pueblo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bien, Argentina lo tuvo y lo tuvo también Brasil, lo tiene todavía Brasil. Entonces, en ese caso, es importante de verdad tener conciencia de lo que tenemos. Fíjate, porque uno no puede, después que pasan las cosas, entonces decir, bueno, y si hubiésemos hecho esto. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué podemos hacer para preservar lo que tenemos y mejorarlo, desarrollarlo? Pero es una cuestión de cada pueblo, es un problema interno de cada pueblo, que solamente la gente que vive en ese país tiene el derecho a buscar soluciones. Lo que pasa es que desde afuera, tú sabes, ¿no? Nosotros decimos, cuando hay 2 boxeadores, ¿no? Dentro del ring, del cuadrat, bueno, es fácil de afuera tú decir, mira que la pegada viene por aquí, mira que... Pero cuando tú estás dentro del cuadrilátero, es difícil a veces ver por dónde viene el golpe, ¿no? Eso puede pasar también. Es muy fácil desde afuera venir y decir, bueno, el problema está en que de todas maneras hay cosas que tienen que ser muy cuidadas. Una es llegar a la gente y mostrar al pueblo las cosas que se tienen que hacer y las cosas necesarias que se pueden hacer cambiando la sociedad. Si el pueblo no palpa esos cambios, si no los puede sentir, entonces a veces es difícil contar con ese apoyo popular. Esas son cosas que pueden pasar en distintas partes del continente y que han pasado. Por otra parte, la derecha nunca se va a quedar tranquila. Es digamos, utópico pensar que al hacer algo que ayude al pueblo, que con eso vamos a tener suficiente y que no va a pasar nada más. No es así. En primer lugar, si haces algo que ayude al pueblo y que por tanto afecte los intereses de las grandes potencias económicas que normalmente nos usan nuestras materias primas todavía, nos explotan desde ese punto de vista. Si tú haces algo que a esas empresas le perjudique en algún momento, inmediatamente van a tomar medidas contra ti, seguro. Yo siempre recomiendo que piensen en Quino, el caricaturista de Mafalda, ¿te acuerdas? Bien. Mafalda decía, si él dijera que la sopa es buena, si Fidel Castro dijera que la sopa es buena, a mí no me obligarían a tomarla, decía Mafalda. Y eso es verdad, es decir, cuando una de las cosas pasan, cuando estas cosas pasan, uno se pregunta, bueno,
¿Dónde fue que los golpeamos y a veces ni nos dimos cuenta, ¿no? De que estábamos golpeando a la derecha y sin embargo, a lo mejor no lo teníamos ni siquiera muy claro. Esas cosas son importantes tenerlas presentes. Hay que buscar unidad de pueblo. Hay que buscar fuerza en el pueblo. El pueblo tiene una fuerza extraordinaria, pero tenemos que llegar a ello. Tenemos que convencerlos de que lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es realmente en su favor y en su beneficio. En ese sentido, entonces buscamos y tenemos el apoyo popular. Ahora, de todas formas, lo que no puedes nunca olvidarte es que este mundo está todavía muy dominado por las grandes transnacionales. Y en ese sentido, tú tienes que tener presente que si dañas un poquito a las transnacionales, debes mostrarle al pueblo qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo para buscar ese apoyo popular, para tener ese respaldo popular. Y nunca descuidarte, porque la derecha nunca se va a dejar quitar las cosas así, de buena ley, digamos, no. Siempre van a buscar una trampa, siempre van a tratar de envolverte en alguna situación para impedir que tú sigas haciéndole bien a tu pueblo. Esas son cuestiones que sobre todo la gente de la calle, la gente más humilde, tiene que tener presente. Desgraciadamente, los medios de comunicación juegan un papel pero pésimo en estas situaciones. Porque normalmente los medios de comunicación, sobre todo los grandes, están en manos de gente que protege los intereses foráneos, fíjate, los intereses de afuera, no los intereses del pueblo. ¿Y qué hacen estos medios de comunicación? Envenenar a la gente. Se empiezan a decir mentiras y mentiras y mentiras. Y claro, si son tus medios de comunicación los que todos los días están en contacto contigo, ¿por qué vas a pensar que te engañan? Normalmente uno piensa que me están diciendo la verdad y lo crees. Por eso es tan importante volver a mirar aquí, no con Mafalda. Cada vez que te digan algo mal de alguien, empezar a pensar, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha hecho por nosotros? Ah, no ha hecho nada. Bueno, el medio de comunicación es posible que tengas razón. Ah, ha hecho algo positivo por nosotros. Espérate. Entonces, ¿por qué los están lastimando de esa manera? Algún interés habrá tocado a esta persona y inmediatamente las transnacionales mandan a los medios de comunicación a caerle encima. Entonces, estas cosas son cuidadosas. ¿Sí? Hay que dar mucho cuidado a la hora de emitir un criterio, porque desgraciadamente estamos incomunicados. Es decir, los que pueden decirnos la verdad muchas veces nos mienten. Entonces, tú no sabes cómo juzgar una realidad, sobre todo si no la vives. Entonces, nosotros lo que recomendamos es, en primer lugar, unidad de pueblo. Eso es imprescindible para ir adelante. Nos hace falta la unidad de todos los pueblos latinoamericanos, de todos, rompiendo fronteras, olvidándose de las fronteras, buscando unidad y objetivos comunes. ¿Qué queremos? Queremos vivir mejor, queremos una salud pública, queremos una educación pública y correcta, digna para nuestros hijos. Bueno, pues vamos a luchar por estas cosas, vamos a luchar por eso, pero eso no nos cae del cielo. Tenemos que buscarlo nosotros mismos, a través de alguna organización, de una fuerza de pueblo que pueda ir transformando la realidad. Los mecanismos. ¿Cómo implicarlo? ¿Cómo emplearlo? Bueno, eso sí queda por cada pueblo. Nós aqui somos muito preocupados com a questão da comunicação dos trabalhadores, exatamente incentivar que outras formas de comunicação que possam fazer um certo contraponto a tudo isso que você acabou de falar, porque realmente aqui no Brasil nós temos uma mídia muito poderosa e que é o discurso exatamente das grandes empresas, dos interesses estrangeiros, transnacionais. ¿Tú te imaginas a la Globo haciendo algo que muestre la verdad que vive el pueblo brasilero? ¿Tú te imaginas eso? Pero sería interesantísimo, ¿verdad? En vez de esos novelones que la muchacha pobre se casa con el rico, se acabó el problema y ya se resolvió la vida.
En vez de eso, ¿cuántas cosas podría hacer la Globo para mostrar mecanismos diferentes? Mira, aquí hay un hospital cerca de Sao Paulo, hospital pediátrico oncológico, que yo tuve el placer de conocer y que me impresionó. Primero porque es un hospital público, eso es importante, hermosísimo. Ya quisiera yo en Cuba tener un hospital tan lindo como ese es mi sueño, de verdad. Un hospital de niños que además está adornado por las mismas cosas que los niños hacen en las paredes. Es precioso. La directora de este hospital es una médico oncóloga pediatra, que ella un día atiende a un niño que tiene leucemia y ellos lo estaban atendiendo y el niño intenta quitarse la vida. Y cuando ella le va a decir, pero hijo, mira, estamos tratando de protegerte, ¿cómo vas a hacer eso? Él le dice, doctora, usted no se da cuenta, pero mi mamá está durmiendo en el piso todos los días. Yo no quiero que mi mamá sufra más por mi culpa. Y ella se dio cuenta en ese momento que era verdad, que la mamá estaba durmiendo en el piso. A partir de ese momento ella dijo, mira, yo te prometo que vamos a hacer un hospital donde tu mamá nunca más tenga que dormir en el piso, pero tú prométeme que no te vas a atentar más contra tu vida. El niño no logra sobrevivir hasta que se inaugura el hospital, pero la mamá del niño cortó la cinta de inauguración del hospital. Es una joya ese hospital, porque está hecho con amor, está hecho... Dime si de ahí no podría salir una novela maravillosa de vida, de cómo mostrar cómo esta directora ha tomado conciencia del problema en que vive su pueblo y ha tratado de arreglarlo y ha tratado de hacer algo para ese pueblo, ¿entiendes? Sí, cuántas cosas lindas podríamos sacar y podríamos mostrar cómo se hace, cómo hacer cambiar la vida, cuando cada uno toma en sus manos conciencia del deber hacia su pueblo, como esta doctora. ¿Te das cuenta? Sí, puede ser una historia de vida preciosa. Sí, ojalá un día la Globo se dé cuenta de que el pueblo necesita mucho más, que necesita conocerse más. Por eso es uno de los problemas más importantes. Si tú no conoces lo que está pasando en el sur del país o en el norte del país, ¿cómo tú reaccionas? ¿Ah? Cuando yo fui a la Amazonía, ese es el lugar donde está la segunda mina de hierro más importante del planeta, yo me sentí muy mal. Ellos tienen ahora reservas donde están los animalitos y todo, pero cada centímetro que crece esa mina es árboles ancestrales que son arrancados. Y el problema es que el hombre, en definitiva, puede vivir sin hierro, pero sin oxígeno es imposible. Es imposible. Y nosotros no hacemos nada contra eso. No limitamos eso. Entonces, son cuestiones de las cuales tú tienes que tomar conciencia para entonces poder reaccionar ante ellas. Pero para eso hace falta la información. Y eso es una de las cosas que yo pienso que son de los males del siglo XX y XXI, ¿no? La desinformación en que intentan que nosotros vivamos. Teve uma tentativa com a Telesul, né? Essa TV multiestatal. Felizmente o Brasil não fez parte, né? Assim, a gente tem contato só pela internet. Pero fíjate, Argentina tenía y ahora con el nuevo presidente la quita. Quita Telesur. Primera coisa que... ¿Entiendes? Es decir, fíjate, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué quita Telesur? ¿Por qué le molesta Telesur? Pues Telesur está hablando de los verdaderos problemas de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y eso, ¿por qué es malo? Porque cuando tú conoces la realidad, entonces tú libremente tienes el derecho de reaccionar. Y ahí sí eres libre, ahí sí de verdad eres libre. Porque la información que te llega es correcta y entonces te da la oportunidad de decir, si yo voy a hacer esto, no, bueno, me voy a quedar tranquilo, no quiero meterme en ese problema. Pero una decisión tuya a través de una información real. Esa es la importancia de los comunicadores. Esa es la importancia de que nuestros medios realmente respeten a su pueblo. Que los que se llaman periodistas, los que se llaman comunicadores, tengan presente que se han formado para servir a su pueblo, no para engañarlo, no para manipularlo, no para ayudar a los transnacionales a arrancarnos nuestras tierras y nuestras riquezas. Por eso es tan importante la labor de los medios de comunicación cuando son honestos.
cuando defienden la verdad, cuando están presentes ahí, cuando el pueblo lo necesita. Esos son los medios que tenemos que respetar. Só mais duas questões. Uma, quando a gente também ficou sabendo que você estava vindo, criou-se uma grande expectativa por conta do anúncio da aproximação da relação entre os Estados Unidos e Cuba, 2014, acho que vai fazer 2 anos, né? Então, queria pedir como é que você enxerga isso, avalia, e queria te pedir também para falar sobre as consequências do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. A ver, mira, por cuestiones de la vida, ¿no? Y presiones internacionales, pero sobre todo, por eso que habíamos contado antes de lo que estaba pasando en América Latina, el gobierno de Estados Unidos por primera vez se ve presionado. En una reunión de la OEA, que a nosotros nada más no nos interesa ni siquiera ir, fíjate, pero una reunión de la OEA donde digan, o llega a Cuba, o viene Cuba, o no hay más reunión. ¿Cuándo había pasado eso en América Latina? Nunca. Entonces, a partir de toda esa situación, el gobierno de Estados Unidos, que nunca es tonto, el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que hay que cambiar la política con relación a Cuba, ¿no? Porque no ha dado resultados, todo lo contrario. Cuba es querida, respetada, admirada por los pueblos latinoamericanos. Bueno, el presidente Obama hace sus conversaciones y llega a la conclusión de que sí, que es un fracaso la política esta que han llevado contra Cuba y que hay que cambiarla. Pero hija, el problema es que el presidente Obama habla muy bien, y habla bonito, y nadie dice que no, pero hasta ahí llegaron las cuestiones, porque él es un presidente también más bien decorativo. El poder realmente lo tiene el Senado de Estados Unidos. Y en ese sentido, un Senado está formado por la otra parte, por el otro partido, porque ahí hay 2 partidos nada más, pero que van a elecciones, pero además son el mismo perro con diferente collar, ¿no? Poquitas diferencias uno de otro. Pero bueno, en definitiva, los que están hoy gobernando el Senado son mucho más reaccionarios que los otros. Así que por ahí vamos a tener serias dificultades. Él dijo, vamos a abrir las embajadas. Perfecto, se abrieron las embajadas. No hay lío. Abrimos la nuestra en Washington, ellos en La Habana. Pero ¿cómo tú puedes tener una relación normal con un país que te sigue bloqueando económicamente? Imposible. ¿Cómo tú puedes tener una relación normal, de respeto, que es lo que nosotros exigimos? Fíjate, cuando tenemos una relación con cualquier país, nosotros decimos respeto e igualdad de condiciones. Esas son las cuestiones básicas que Cuba exige para una relación. ¿Cómo tú puedes tener este tipo de relación con el gobierno que crea una ley para que si un cubano, fíjense, un cubano, no puede ser brasileño, ni mexicano, ni argentino, no, un cubano, llegue ilegalmente, toque ilegalmente, la palabra es muy clave, ilegalmente, hasta a suelo de Estados Unidos, puede tener vivienda, trabajo garantizado, dinerito para comenzar, y al año de estar allí puede optar por ser ciudadano estadounidense si así lo desea. ¿Cómo tú puedes tener una relación normal con un país que tenga esa ley y que la mantenga? ¿Qué es eso? Absurdo. ¿Cómo tú puedes tener una relación normal y de respeto con un gobierno que no solamente te bloquea económicamente, no solamente tiene esa ley contra tu gente, sino que además tiene un pedazo de territorio nacional que está usurpado hace siglos ya de esto? Es decir, la última vez que se firmó un contrato de compra y venta de esa tierra en Guantánamo fue en, te voy a decir, 1804. 1904. Así que, pongamos, 2004 ya son 100 años que no se tocó nunca más el contrato. Por ley internacional, si tú en 100 años no tocas esto, el contrato muere por muerte natural. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos no hace caso de nada y se mantiene usurpando la tierra de Guantánamo con una base militar. Lo malo de esto es que de esa base militar han salido ataques contra pueblos de la región del Caribe. Eso para nosotros es vergonzoso, porque Cuba, ¿entiendes?
Y aunque esa base militar, Cuba le cortó el agua, le cortó la electricidad. Ellos gastan casi 20 millones anuales de dólares para mantener esa misión allí. Y ahora la han convertido en una cárcel ilegal, además, porque las personas que están presas ahí ni siquiera son juzgadas. Entonces, ¿cómo puedes tener un pueblo una relación normal con un gobierno así? No es posible. O Obama chegou a anunciar o fechamento da prisão, mas... Él dijo eso para su elección como presidente. Pero habían 2 elecciones ya y no lo ha cumplido. Pero además nosotros decimos al señor Obama, no solamente fecharla, no, es devolver la tierra a su verdadero dueño, que es el pueblo cubano. Eso no ha ocurrido. Mientras estas cosas no ocurran, que están además en la mesa de negociaciones perennemente, seguiremos tanteando el terreno, viendo cómo vienen y van, ¿no?, los representantes, pero sin lograr grandes cosas en una relación bilateral normal de respeto, igualdad de condiciones, no va a existir. Porque si hay estas cosas, no podemos aceptar otras. Bien, esto es lo primero. Lo segundo es que el bloqueo, uno habla muy fácil de un bloqueo económico, pero vivirlo, y vivirlo más de 50 años ya, es una de las cosas más duras que vive el pueblo cubano. Yo voy a poner solo un ejemplo que a mí me toca muy de cerca, pues soy médico pediatra. Ver llorar a un hombre cubano es raro, porque todavía la educación en Cuba tiene sus raíces machistas, ¿no? Así que es difícil que tú veas a un cubano llorando tranquilamente. Vi un hombre desesperado a verme a mí al hospital para pedirme ayuda para conseguir un medicamento para su hijita que está ingresada. Eso es totalmente anormal en Cuba, porque el niño que está ingresado en nuestros hospitales, si hay que pedir el medicamento en la Casa Blanca, vamos, tocamos la Casa Blanca y hay que conseguir el medicamento. Eso es así establecido. Si nuestros médicos van a donde tengan que ir para conseguir medicamento del niño ingresado en el hospital. Por tanto, eso me llama la atención y busco a la subdirectora del hospital, además es muy amiga mía, y le digo, mira, Mercedes, este compañero ha venido a decirme esto, ¿qué pasa? Dice, no, efectivamente, el hospital intenta comprar el medicamento, la niña tenía un sangramiento digestivo alto, intenta comprar el medicamento, pero la única patente de ese medicamento es de Estados Unidos de Norteamérica y nadie nos oferta el medicamento. Tenemos el dinero para comprarlo, pero nadie oferta el medicamento. Una niña de 8 meses de nacida está condenada a morir por las leyes del bloqueo. Esa niña no tiene ideología. Esa niña no puede ser un enemigo para nadie. Una bebé de 8 meses. Y está condenada a morir simple y llanamente porque un gobierno impide que un pueblo pueda comprar un medicamento en cualquier parte del mundo. Pues ese es el bloqueo. No es una cuestión que Estados Unidos nos los venda o no nos los venda. No. Que Estados Unidos impide que cualquier otro pueblo del mundo comercie libremente con Cuba. Ese es el bloqueo. Y eso es muy doloroso. Nosotros podemos sacar estadísticamente la cantidad de dinero que Cuba ha tenido que gastar por culpa del bloqueo. Pero el dolor de la familia cubana, eso no se puede cuantificar. No hay, ¿entiendes? Y eso es lo que hemos vivido nosotros todos estos años. Nunca nos han quitado el deseo de vivir. Nunca nos han quitado la alegría de vivir. Nunca nos han quitado el valor de vivir. Nunca. Y nunca nos los van a quitar. Entonces, claro que vamos a tener problemas. En este momento, por una cuestión económica mundial, tenemos gente trabajando por cuenta propia en el Estado cubano. Todo eso significa que hay personas que empiezan a trabajar para sí mismos. Y según el viejo Carlos Marx, que hay que tenerlo en cuenta siempre, la gente piensa según vive. Si tú empiezas a vivir solamente preocupándote por tu nivel de vida, por las mejoras económicas que vas a tener, se te puede olvidar que la escuela es gratuita, que el hospital es gratuito, que hay un sistema social establecido, que hay una defensa del país para todo. Se te puede olvidar eso, ¿no? Y es un riesgo real que estamos corriendo. Fíjate, cuando Obama fue a Cuba, ¿con quién se reunió? Con los empresarios estos. Él no pidió reunirse con empresarios de una empresa socialista que hay en Cuba.
que son la mayoría, no. Él pidió reunirse con estos empresarios privados y sobre todo jóvenes. El hombre está trabajando en medio porque él quiere destruir la revolución cubana de cualquier manera. Ya no le sirvió aquellas nuevas, viejas maneras. Está buscando ahora algunas nuevas. Pero es un pueblo culto. Es un pueblo que se ha preparado durante muchos años. Es un pueblo que es muy difícil de engañar, muy difícil de manipular. Por eso es lo que da la educación. La educación realmente te deja libertad de acción. Eso es muy importante. Por eso somos quizás el país más libre del planeta. Y en ese sentido nos comportamos y defendemos lo que tenemos. Algunos se equivocarán, seguramente por todas estas situaciones económicas. Pero la gran mayoría del pueblo cubano tiene una firmeza extraordinaria y sabe además lo que hemos conquistado durante estos años. Y como dice un cantautor cubano, es preferible hundirse en el mar que traicionar la gloria que hemos vivido. ¿Quién dice eso? Pablo Milanés. Pablo Milanés. Para fechar, você teve aqui no Brasil, participou dos fóruns sociais mundiais lá em 2001, 2002, 2003, enfim, isso já faz 15 anos. E a gente vivia um outro momento, que era um momento de esperança, alegria, né? O PT tinha acabado de chegar ao poder, um governo comprometido com os trabalhadores. Hoje você está aqui para participar do Festival da Utopia em um momento oposto, né? Um momento que a gente vive um certo desencanto pelo atual momento político. Então, queria pedir para você mandar uma mensagem para os trabalhadores brasileiros que estamos, né, inclusive, vivendo esse momento. Mira, creo que en toda la entrevista he mandado muchos mensajes. En primer lugar, lo más importante es darnos cuenta que los gobiernos pueden cambiar, ir o venir, pero el pueblo siempre es el mismo. El pueblo es el mismo. Y como pueblo tenemos que buscar nuestro camino. Decía mi papá, el Che Guevara, que el pueblo es quien tiene la última palabra y esa palabra debe ser la de victoria. Entonces, lo que tenemos es que buscar nuestros caminos para encontrar esa victoria.